Bueno, buenas tardes. Como todos ustedes saben, hoy tenemos con nosotros a Carlos Ajenjo, que nos va a dar una conferencia muy interesante sobre el tema y además con grandes conocimientos. Voy a leer brevemente su currículum, pero muy brevemente porque es muy extenso y en realidad lo interesante es ver lo que dices, no tanto esto. Él es licenciado en físicas por la Universidad de Cantabria. Ha trabajado, pues empezaste en Telefónica. Sí. Y luego pues ha hecho cantidad de pues operador técnico de tratamiento de datos y telemática en Vizcaya y Cantabria. Todo esto que las que no entendemos, aspiramos a saber todo este tipo de cosas, ¿verdad? Luego aquí ha sido en Cantabria formador de operadores técnicos y monitor en distintas tecnologías. Transmisión de datos, sistemas analógicos, digitales, de transmisión, servicios y equipos telemáticos, en fin. Y ha sido responsable durante muchos años del Centro Telemático de Cantabria. Bueno, la conferencia que nos da hoy no puede ser más interesante, porque verdaderamente la visión del universo ha cambiado desde que estos telescopios, ¿verdad? Nos hablan de... Yo cada vez que lo leo me da como terror porque no somos nadie, la verdad. El universo es una cosa tan enorme que nos deja fríos. Así que nada, yo me bajo, Y yo empiezo. y luego ya... Ah, y al final habrá las preguntas y eso, como lo transmitimos por streaming, hay que decirlo todo en alto, si no, no nos oyen. Y luego él, pues no le importa que le hagamos alguna pregunta. Venga, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al Ateneo por invitarme a dar esta charla. Vamos a hablar hoy de telescopios espaciales, del cosmos, de todo el universo. Vamos a ver qué constituye el cosmos, cómo hemos llegado a saber lo que conocemos, con qué herramientas. Ahí que es donde van a intervenir los telescopios, en general todos, pero específicamente vamos a hablar de los más espectaculares, que son los espaciales, los telescopios que están en órbita. Vemos las ventajas e inconvenientes que hay el tener telescopios de ese tipo. Bueno, comenzamos buscando nuestro lugar en el universo. Sabemos que vivimos en un planeta esférico que no es más que una mota de polvo sostenida por un rayo de luz en la inmensidad del universo, y nos vamos a dar cuenta ahora. La Tierra no es más que un planeta más del sistema solar. Dependemos muchísimo del calor y de la energía que nos llega del sistema solar. Ya veremos de qué manera nos llega esa energía y eso que nos da vida y ha hecho posible la vida. El Sol es una estrella de los 200.000 millones de ellas que hay en la galaxia. La Vía Láctea es una más, perdón, el Sol no es más una estrella más de la galaxia a la que pertenecemos. Y en el universo hay muchísimas galaxias. Puede haber 2 billones de galaxias. Eso en el universo observable. Llamamos observable a aquel que está a una distancia suficiente para que nos haya llegado la luz hasta nosotros y saber que están ahí esas galaxias. Pero hay otras que todavía la luz no nos ha llegado. Y en el número este es en el que sí nos llega la luz. Entonces eso es lo que llamamos el universo observable. La palabra cosmos equivale a orden, igual que caos equivale a desorden. Entonces, el universo tiene un orden que vamos a ir viendo cómo está constituido. ¿Qué sabemos del cosmos? Llevamos muchos siglos, gente experimentando, investigando, mirando al cielo con diferentes herramientas o sin ellas al principio,
Y más o menos hacia la mitad del siglo XX creíamos saber muchísimo del universo. Hasta quizá un 75% de lo que era el universo, creíamos que lo controlábamos y sabíamos cómo funcionaba. Pero durante la segunda mitad del siglo, y basándonos en mejores herramientas e instrumentos para observarle, el universo, vimos que había mucho más de lo que nosotros conocíamos hasta ese momento. Una de las cosas de ellas es algo que seguramente habéis oído hablar, y es la materia oscura. Se observó que por el giro de las galaxias, como hemos visto, esta galaxia, por ejemplo, está girando, nos da esa sensación de que está girando y efectivamente lo está haciendo, en este caso, en sentido contrario a las agujas del reloj. Una galaxia suele girar unos 250 millones de años, es lo que tarda en girar. Entonces, observando las galaxias se ve que la velocidad de las galaxias girando, las que están más cerca del núcleo, de las exteriores, no concuerda con las leyes de la física. Es decir, la primera conclusión, y la aceptada hasta ahora, es que lo que vemos de una galaxia es la 10ª parte de la materia que tiene. Tiene que haber 10 veces más de la masa que vemos a su alrededor. ¿Eso qué significa? Que ahí hay un montón de materia, muchísima materia, en cada una y todas las galaxias, que no sabemos qué es. Que podemos, a veces se representa con estas gráficas. Es una masa que no interacciona con nada conocido, pero que está ahí y se está investigando mucho sobre ello. Es un gran reto para los astrofísicos del siglo XXI. Hace un mes, en Cantabria, hubo un congreso de investigadores de materia oscura, patrocinado el congreso por el IFCA, el Instituto de Física de Cantabria. Y ahí vinieron investigadores de todo el mundo para compartir los conocimientos que hasta este momento tienen sobre la materia oscura. Luego ya hay un elemento importante que no conocemos del universo, que supone más o menos el 24-25% de lo que es. Luego hay otra cosa más importante y con más peso, que es la expansión. El universo, o el cosmos, también que lo podemos llamar de esa manera, está en expansión. Es decir, cada día es mayor. Se ha comprobado que las galaxias cada vez están más distantes unas de otras. Incluso desde la Tierra observándolas se ve que están alejándose. Luego vamos a hablar también un poco más con detalle de eso. Y entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo que se provoque esa expansión? ¿Qué está empujándolas? ¿Qué impulso es el que hace que esto esté creciendo y empujando todas las galaxias? Pues no se sabe absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que hace que el universo se expanda? Ese que no se sabe es lo que se denomina energía oscura. Luego ya tenemos dos conceptos muy importantes descubiertos y estudiados durante la segunda mitad del siglo siglo XX y que hacen que lleguemos a una conclusión como esta. ¿Qué conocemos del cosmos? Resulta que lo que conocemos es este 4 o 5%. Lo que es materia oscura y lo que es energía oscura, no sabemos lo que es. Luego hemos pasado de creer saber el 70% de cómo es y cómo está constituido a quedarnos con un 5%. Lo cual es un bajón a la vanidad impresionante. Y a la vez un aliciente para investigar y querer saber qué es lo que hay y en qué consiste esos elementos que llamamos oscuros. Queda muy bonito, pero significa que no se sabe qué es y que algún día seguramente que se sepa. Lo que sí conocemos, es decir, las estrellas, los planetas, el polvo estelar, todo eso sabemos qué es, cómo está constituido. Y está constituido por moléculas. Las moléculas están formadas de átomos, los átomos tienen su núcleo formados por quarks, etc.
Y eso es lo que llamamos materia bariónica, técnicamente, o materia ordinaria. Todo lo demás no sabemos qué es. Así que vamos a estudiar el 4% de lo que sabemos. ¿Qué nos llega del espacio exterior? Cuando queremos conocer algo, es, por ejemplo, pues, si queremos conocer Londres, ¿qué hacemos? Pues hoy cogemos un avión y nos vamos a Londres. O leemos o preguntamos a uno que ha estado. Pero en el cosmos no ha estado nadie. Viajando hemos llegado ¿a dónde hemos llegado? Ni a la puerta de casa siquiera. Para todo lo que hay detrás. Porque hemos estado hablando de esos cientos de miles de millones de galaxias. Entonces, la forma de conocerlo es a través de lo que nos llega. ¿Qué es lo que nos llega del espacio exterior? Pues lo primero que se nos ocurre a todos es meteoritos. Pues sí, de vez en cuando que hay alguna piedrecita grande, otras enormes, que vemos, eso significa que bueno, eso parte del conocimiento que tenemos de lo que es también la puerta de casa del sistema solar. Llegan partículas subatómicas, llegan protones, llegan partículas que nos están atravesando permanentemente, que son los neutrinos. Constantemente nos están atravesando millones de neutrinos y no nos enteramos, ni los neutrinos tampoco, porque nos están atravesando y atraviesan la Tierra y apenas se desvían. ¿Qué más nos llega del espacio? Una cosa importantísima y fundamental para conocerle. Nos llega la luz. Y de ahí tenemos que sacar toda la información que conocemos del universo, de la luz que nos llega. ¿Y qué es la luz? El primero que se hizo un trabajo serio sobre la luz fue Newton, en la segunda mitad del siglo XVII. Precisamente fue durante el confinamiento de una pandemia. Había la peste negra en Inglaterra, se cerró la Universidad de Cambridge, que es donde él estaba trabajando, y en una granja de su madre se puso a investigar. Abrió un pequeño hueco en una ventana, que entró la luz blanca del sol, la hizo pasar por un prisma y ocurrió eso. Lo que llamamos ahora la dispersión cromática. La luz blanca del sol, al atravesar, ahora lo vemos un poco con más detalle, al atravesar un prisma de esa forma, se dispersaba en colores. Primera conclusión, la luz blanca no existe. La luz blanca es consecuencia de la suma de esos colores. Esos colores siempre aparecían en el mismo orden. Son 7. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Y siempre aparecen en el mismo orden. Y esto lo habremos visto seguramente algunos en casa. A veces entra el sol por la ventana, se refleja en la superficie de un vaso de agua y en la pared vemos un pequeño arco iris. El arco iris es este fenómeno también, producido por las pequeñas gotas de lluvia de la luz del sol cuando las atraviesa. Todo este trabajo está reflejado en un libro que, según muchos científicos, es el libro más importante de la historia de la física, que es el Principios Matemáticos de Filosofía Natural, escrito por Newton, y que, al igual que habla de física, habla de matemáticas, habla de filosofía, habla de teología. Está escrito en latín en el siglo XVII en Inglaterra. Newton era un genio y está considerado uno de los grandes físicos de la historia. Lo llamamos ahora físicos, entonces se llamaban filósofos naturales. Por eso el libro suyo es Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Principios matemáticos de la filosofía natural, que es física. El término es el que usamos recientemente. Bueno, pues ahí tenemos a Newton, qué envidia de pelo, iba a decir yo, pero sí, pero habría que verle ya de mayor si se quitara ese pelucón que tiene. Esto es lo que la práctica que hizo Newton. La luz blanca del sol, por un efecto de doble refracción, atraviesa un prisma de vidrio y
hay una dispersión de esos 7 colores. Bueno, eso es parte de saber qué es la luz que nos está llegando. Pero hay una cosa interesante. Hay más luz. Vamos a hacer un símil de la luz con el sonido. Nosotros sabemos que nuestro oído escucha unas determinadas, o es sensible, mejor dicho, a unas determinadas frecuencias. Solemos redondear entre 20 kHz y 20.000 kHz, entre los sonidos más graves y los más agudos, o de 20.000, por ejemplo. Y que sonidos de una frecuencia superior a 20.000, pues nuestro oído es completamente sordo. No es cuestión de intensidad, puede ser muy intensa, pero no lo oímos. Sabemos que los perros oyen frecuencias de 40.000 hercios. Hay silbatos específicos para perros. Los delfines o frecuencias más bajas de los 20 kHz. Entonces, igual que pasa esto, que vemos las limitaciones de nuestro oído, ¿por qué no podemos pensar que puede haber una luz que no vemos? Una luz a la cual nuestros ojos son ciegos. Pues el primer paso en ese sentido lo dio William Herschel. Wilhelm, porque era alemán, que se trasladó debido a las guerras entre Alemania y Francia, de esas guerras inacabables, se trasladó toda su familia a vivir a Inglaterra. Él era músico, pero no podía competir con Händel. Händel, que llenaba los estadios en aquella época. Así que él un día cayó en sus manos un libro de astronomía y se hizo astrónomo. Y consiguió ser el astrónomo favorito de Jorge III, el rey de Inglaterra por aquel entonces. Entre muchas cosas importantes que hizo, como descubrir, por ejemplo, Urano, y construyó el que ahí se ve a través de esa ventana un esquema, el mayor telescopio que existía en aquellos tiempos, le había construido él en el jardín de su casa. Se dedicó a un experimento que está representado ahí. Poner unos termómetros en cada uno de los colores de la dispersión de la luz, a ver qué temperatura marcaban. Y resulta que tenía un termómetro fuera de la luz, a la izquierda del rojo, tenía un termómetro que no marcaba la temperatura ambiente. Le apartaba, le sacaba de ahí y sí cogía la temperatura ambiente. Le volvía a poner sin que le diera la luz y subía la temperatura. Y dijo, aquí hay luz, una luz que no vemos. E igual que con el sonido, los sonidos superiores a la audición nuestra los llamamos ultrasonidos y los inferiores infrasonidos, pues con la luz pasó lo mismo. Él se dio cuenta de lo que hoy llamamos luz infrarroja. Había una luz de una frecuencia inferior al rojo que nuestros ojos son ciegos a ella, pero que sí es detectable a través de los termómetros. Con el tiempo descubrimos que la gama de luz es inmensa. Se le debería seguir llamando luz, pero resulta que a cada franja la llamamos con un nombre específico. Pero realmente es luz. Esa es la forma que tiene el universo de mandarnos información. Esa es la forma en la que el Sol nos envía su energía, en forma de luz. ¿Qué es la luz? Por una parte tiene características de onda, porque se refleja, se refracta, existe la difracción de la luz también, se comporta como una onda. Pero a la vez también son partículas. Hay una dualidad. La característica principal de la luz es que es dual. Es también un chorro de partículas. Esas partículas se llaman fotones. Entonces, dependiendo de la frecuencia de esos fotones, tenemos una gama amplísima de luces, que es lo que vamos a ver enseguida. La luz infrarroja la emitimos todos. Todos los elementos que están aquí y están fuera, todos emiten luz infrarroja. Cada uno con más intensidad y otros menos. Nuestro cuerpo emite luz infrarroja que nosotros no vemos, pero tenemos aparatos que lo hacen. Y la roja es la zona más caliente, la verde intermedia, la azul la más fría. Una casa que que tiene calefacción, pues vemos esta casa, por ejemplo, pierde mucho calor.
esta pierde menos porque está más calientes las paredes. Pero bueno, todos emitimos luz ultravioleta. Hasta una butaca emite también luz ultravioleta, una forma, ultravioleta infrarroja, de una frecuencia muchísimo menor. Entonces, si hacemos un gráfico de toda la gama de luces que recibimos del Sol, pues tenemos lo que se llama espectro electromagnético, donde esa franja tan pequeñita de coloreada es la luz visible. Esa es la luz que nosotros vemos. Es muy poco, pero es maravillosa. Gracias a la luz podemos ver los océanos, las nubes, las montañas, el movimiento, los colores, las formas, todo. Pero analizándolo y encajándolo dentro de lo que es toda la gama de luces que nos llegan de fuera, pues es muy poco. A su izquierda están los rayos infrarrojos, a su derecha los rayos ultravioletas. Ahora lo vamos a ver un poco más con detalle. Luego, toda esa franja que nos llega la hemos dividido en tramos y a cada tramo le damos un nombre. Dentro de esas ondas electromagnéticas, bueno, hemos dicho, la luz tiene una dualidad. La dualidad como onda es la propagación de un campo magnético y un campo eléctrico en una dirección de oscilación perpendicular a la de propagación. Y, por otra parte, es ese chorro de partículas de fotones. Entonces, toda la gama de ondas electromagnéticas las hemos dividido en varios grupos. Nosotros hemos creado herramientas para analizar esa luz que nos llega y a la vez hemos sabido generarlas para darles utilidad. Nos llegan ondas de radio. No quiere decir que oigamos emisoras, sino que son ondas que luego nosotros hemos aprendido a generar y las utilizamos para comunicarnos. Parecidas a la onda larga, las ondas de radio. Ay, que se está agotando la batería. Bueno, pues lo hacemos a pulso. Es la batería del control. Ah, del... Vale, gracias. Toda esa gama del espectro, luego están las ondas similares a las que utilizamos nosotros para televisión, para telefonía móvil, 4G y 5G, microondas, radar, rayos infrarrojos, la luz visible y luego rayos ultravioletas, rayos X y rayos gamma. Ahí he puesto unas sonrisitas que nos dicen la bondad o maldad de esas ondas, es decir, cómo perjudican a la salud. Entonces, a partir de la luz visible, los rayos ultravioletas, luego hablamos un poco de ellos, son ionizantes, son muy peligrosos para la vida. Ya no digamos los rayos X y, sobre todo, los rayos gamma, que es radiactividad. Este es el espectro completo. Cada franja de frecuencias está analizada y detectada por diferentes sensores. No existe un aparato que detecte todas las luces. Es tan amplio que se necesitan aparatos distintos. Entonces, las ondas de radio se detectan por esas grandes antenas parabólicas que seguramente que habéis visto alguna vez. Y dependiendo efectivamente de las frecuencias que queramos detectar, son diferentes herramientas las que utilizamos. Para ver los rayos infrarrojos existen telescopios específicos, como es el James Webb, que vamos a hablar luego, o los ultravioleta o los rayos X. Estas son fotografías hechas con diferentes ojos de una misma galaxia.
hemos dicho que una galaxia en este caso emite una gama inmensa de señales, pero necesitamos herramientas distintas para ver las diferentes franjas de todo el espectro. Entonces, en luz visible, esta galaxia se vería como está esta primera. Si solamente usamos un aparato que detecta infrarrojo, veríamos el segundo. Cada uno, estas son también para solamente ondas de radio. Y esta sería una imagen en la que hemos superpuesto las imágenes captadas por todo el espectro, que es realmente las imágenes que solemos ver cuando hablan de una galaxia. Es decir, esa galaxia solamente podemos ver esa imagen como esta cuando componemos esa imagen superponiendo las que han creado diferentes telescopios. Y luego dentro de un mismo telescopio, cuando vemos una foto hecha por el Hubble, por ejemplo, resulta que no es una instantánea hecha por una cámara, sino por 3 cámaras o 5, que luego se superponen. Porque cada una, el espectro es tan grande que cada una está especializada en un pequeño tramo. ¿Qué ventajas tienen los telescopios espaciales frente a los terrestres? Pues no dependen de las condiciones meteorológicas, esa es la gran ventaja, que está nublado, que llueve, y otra cosa, que podemos observar, trabajar con ellos 24 horas al día. Porque de día, cuando hay sol, es tan intensa la luz que la luz de las estrellas pues, es inapreciable. No dependen de la contaminación lumínica, la que generan las ciudades. Y una cosa muy importante, permiten observar radiación que no llega a la Tierra. Afortunadamente, existe el campo magnético de la Tierra y existe atmósfera. Afortunadamente, significa en este caso que si no existieran, no existiríamos nosotros. O sea, la radiación que nos llega es tan peligrosa que si no existiera la atmósfera y el campo magnético de la Tierra, la vida no se hubiera desarrollado y no estaríamos donde estamos. Y esa radiación hay que verla porque hay que sacar información. Y lógicamente la única forma de verla es antes de que el filtro de la atmósfera la anule. Y por eso la función de los espaciales. Con los telescopios espaciales no se distorsionan las imágenes por variación de temperatura. Cuando observamos las estrellas, os habéis fijado que parece que tienen una pequeña intermitencia. No es una luz fija. Eso es debido a la atmósfera. Las diferencias de temperatura, de presión, de humedad que tenga la atmósfera hace que esa luz no nos llegue tan diáfana porque es realmente un punto y es una constante la luz que emite. Y sin embargo, cuando lo vemos desde la Tierra parece que fluctúa. Es ese centelleo. ¿Desventajas que tienen? Pues que es muy difícil el mantenimiento o es imposible. Concretamente en el telescopio James Webb, que vamos a hablar ahora, pues si se estropea, se acabó. No hay posibilidad de ir a reparar nada, absolutamente nada. Luego tiene que funcionar todo perfectamente desde el primer momento. Para ello, pues se duplican elementos fundamentales. No vaya a fallar un elemento, pues siempre ese elemento falla y lo primero que hace es activar el gemelo para que el gemelo haga su función. Y de paso, si es posible, anula el que se ha estropeado y le reinicia a ver si arranca solo y entonces ya no hay que ir a ningún sitio. Pero de todas formas no se podría ir. Luego son carísimos. Lógicamente son unos robots muy complejos, entonces hay un riesgo en la puesta en órbita y el tamaño tiene que ser limitado. La calidad de un telescopio se mide por el tamaño de su ojo, o del espejo primario, se llama. Cuanto mayor sea, más luz capta. Y cuanto más luz capta, mejor información nos trae. Pero claro, para enviar un monstruo de telescopios como los que se montan en la Tierra, pues eso es imposible de llevarlos a una órbita. Por eso están limitados en el tamaño. A pesar de eso, el nuevo James Webb tiene un tamaño tremendo. Aquí vemos esta mejor.
Una de las ventajas de los telescopios espaciales hemos dicho que es la de ver radiación que no nos llega a la Tierra, que está frenada por la atmósfera. Aquí vemos cómo las franjas rojas es la luz que llega a la Tierra, y hay algunas frecuencias, las de radio, las microondas, que llegan perfectamente. Bueno, pues son captadas por telescopios que están situados en zonas altas, a 3.000, 4.000 metros en montañas. Hay muchos en la zona del desierto de Atacama, en Chile. Es una zona donde no llueve, no hay nubes. Si hay nubes, están por debajo. O sea que esas ondas llegan perfectamente aquí. Ahora, empezamos con otra gama de rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos, la atmósfera los filtra y no llegan a la Tierra. O llegan parte de ellos solamente. Esos son los telescopios que leen y detectan la luz ultravioleta. Perdón, infrarroja. El James Webb, el Roman se mandará, no está volando todavía. Este también es europeo. Luego, para ver lo mismo que vemos nosotros, es decir, las ondas de luz visible, está el Hubble, que es otro telescopio espacial. Y luego, para las ultravioletas, los rayos X y los gamma, afortunadamente la atmósfera hace de filtro. ¿Por qué? No porque hace de filtro. ¿Por qué es posible la vida? Porque esa radiación que hemos dicho que es ionizante nos podría matar, nos mataría. Hemos dicho que hay unas ondas que son ionizantes y otras que no son ionizantes. A partir de la luz visible hacia allá, o sea, las frecuencias más bajas son no ionizantes. Y las de aquí sí lo son. ¿Qué significa que la luz sea ionizante? Ionizar es modificar la estructura electrónica de un átomo. La modificación de la estructura electrónica de un átomo hace que las reacciones químicas que se producen se alteren. La vida son reacciones químicas. La reproducción de una célula, la mitosis, es un proceso por el cual una célula se divide en dos nuevas y tiene que hacer una copia exacta de sí misma. Si las condiciones ambientales son perfectas, hace dos copias perfectas. Pero si algo lo altera, como una radiación, la copia sale mal. Esa modificación es lo que llamamos mutaciones. Salen células con una mutación. Hay mutaciones que no pasa nada y otras que son muy peligrosas. Entonces, si esa luz nos llegara, sería imposible la vida. Por eso los astronautas tienen que ir con un sistema de protección, la jaula que representa ya la propia cabina en la que van, la cápsula, más cuando salen de ella esos trajes especiales, para filtrar dentro de lo que cabe toda la radiación, las radiaciones estas peligrosas, desde los ultravioletas a los rayos gamma. Además, este filtro surgió provocado por la propia luz. Cuando empezó la vida, había unos microorganismos, unas cianobacterias, bajo la superficie del agua, donde están protegidos de la radiación, que aprendieron, entre comillas, una reacción química. Una reacción que era entre el CO2, de lo que estaba saturada la atmósfera, y el agua, que es donde estaban viviendo. Esa reacción era provocada por la energía de la luz. La energía propia del Sol es una reacción entre el CO2 y el agua. Es una reacción conocida como fotosíntesis. ¿Cuál es la consecuencia de la fotosíntesis? Es generar un material orgánico para vida, para alimento de los seres vivos, y a la vez, como elemento de desperdicio, salían unas burbujitas de una cosa nueva que era oxígeno. Ese oxígeno, durante esos 1.000 millones de años, fue llenando la atmósfera de esas pequeñas burbujitas de cada reacción entre CO2 y agua. De manera que el oxígeno, que en principio no existía, llenó la atmósfera casi hasta un 40%. Hoy es un 20%.
la propia luz ultravioleta, que hasta entonces llegaba perfectamente, provocaba la ionización de moléculas de oxígeno. Una molécula de oxígeno está formada por dos átomos, los rompía y el que daba suelto se unía a otra molécula completa, de manera que formaba una molécula con 3 átomos de oxígeno. Eso es el ozono. El ozono vino provocado por esas reacciones que provocaba la luz ultravioleta. Y resulta que el ozono hacía de filtro de la luz ultravioleta. O sea, él mismo rompe el oxígeno, genera ozono, que es un estado alotrópico del oxígeno, pero es un gas distinto. Y a la vez ese ozono que se iba creando hacía de filtro. Entonces, al hacer de filtro, evitó que esas ondas de frecuencias altísimas se filtraran, no llegaran al suelo. Y eso permitió el desarrollo de la vida de animales que se alimentaban de oxígeno. Y a partir de ahí ya pues, se desarrolló la vida, la cual sigue siendo posible gracias al escudo que tenemos en la atmósfera de estas ondas tan peligrosas. El Hubble. Hubble es un telescopio que se lanzó el 20 de abril de 1990 en el transbordador Discovery. Era un trabajo entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Un telescopio para observar el universo, el cosmos, desde el exterior de la Tierra. Este es el Hubble, un esquema de cómo es el Hubble. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Pues es ese cilindro, tiene una puerta, por ahí, aquí está la entrada de la luz. Es un telescopio óptico. Óptico quiere decir que ve lo mismo que nosotros, no otras franjas, ni infrarrojos, ni rayos X. Ve luz visible. Está situado en una órbita alrededor de la Tierra a unos 600 kilómetros. Está perdiendo altura, porque no tiene mantenimiento, porque ya los transbordadores no se usan. Lleva muchos años con muchos achaques. Hay un proyecto, hay dinero entre SpaceX y la NASA para reflotarle, digamos, para llevarle a su órbita y tal, pero no está aprobado. Lleva 30 años funcionando de maravilla. En la órbita, que da más o menos cada hora y media, da una órbita a la Tierra, ahí va a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora. Lleva el nombre de Edwin Hubble, un señor que hablamos un poquitín de él. Para que nos hagamos una idea del tamaño, pues es este, ahí está comparado con un autobús. Este es el telescopio Hubble. Así es como funciona. Llega la luz, entra al telescopio, se analiza esa información y es enviada en la fase 2 a un satélite de órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de la Tierra para que luego se la envíe a Nuevo México, que es la estación que lo recibe, y luego vaya al centro de vuelo Robert Goddard en Maryland, donde se analizan esas imágenes. La luz, el camino de la luz es este, rebota en el espejo primario, es este amarillo, rebota, se refleja ahí, luego rebota en el secundario y ese haz de luz es donde entra a la zona de instrumentos. Luego ya es esa información es la que se envía. Pero ¿qué pasó con el Hubble? Que todo el mundo muy ilusionado, se acababa de lanzar, se calibró, empezó a mandar su primera fotografía y se montó una muy gorda, porque la primera fotografía era este desastre. El Hubble tenía un gran defecto y su operación también, y es que no le probaron. Tenía un gran defecto, pero en el diseño del espejo primario. El espejo primario era un único bloque que en la curvatura que tiene que tener, es un espejo cóncavo, en la curvatura que tiene que tener había un error de una fracción de un pelo. Hay una cifra exacta, pero no viene a cuento. Es decir, de un pelo humano, una fracción era el defecto de la curvatura de ese
espejo primario. ¿Qué es lo que provocaba? Pues que fuera este desastre. Se pensó traerle a la Tierra otra vez, ir a buscarle con un transbordador, volver a lanzarle, arreglarlo, y eso era muy peligroso porque los lanzamientos tienen un riesgo muy alto. Entonces se preparó un equipo específico de astronautas para que conocieran el telescopio y se reparara. Se tardaron casi 2 años en toda esta operación, aparte del disgusto bueno, luego indemnizaciones, juicios y un montón de cosas que hubo. Y después se consiguió arreglar. Estos son los astronautas reparando el Hubble. Esta es otra maniobra. Se han llevado a cabo 5 misiones de mantenimiento. Luego ya se pararon los vuelos en los transbordadores y ahí está hasta que deje de funcionar. En diciembre del 93 y durante 10 días los astronautas, bueno, haciendo esta reparación que hemos hablado ahí. Se han actualizado equipos, pero de hace ya más de 10 años que eso está ahí. Y ahora las fotos que nos envía son estas maravillas. Una de las investigaciones que hizo el Hubble fue la siguiente. Se le dirigió a un punto del espacio donde no había absolutamente nada, que era totalmente oscuro. Cuando vemos un firmamento, esas imágenes del espacio, vemos que sí que hay estrellas y hay zonas donde no hay nada. Pues una zona de una abertura tan pequeñita como una canica. Mirando hacia allá, que se veía todo negro, cuando se reveló la foto, apareció esto. Mirando a donde no había absolutamente nada. Este es lo que se llama el campo profundo del Hubble, que además es el campo profundo, luego hubo el alto campo profundo y el más profundo de los campos de Hubble, el HUDF y tal, Hubble Ultra Deep Field. ¿Qué se fotografió? 10.000 galaxias a 13.000 millones de años de distancia. No se ve porque están tan lejos que la luz es muy débil y no nos llega, pero el telescopio espacial sí las detecta con una exposición altísima de 277 horas. Luego, mirando a un punto mínimo donde no hay nada, donde no se ve absolutamente nada, aparece esto. Imaginaros esa a todo el espacio, todo el mundo, todo lo que hay por ahí fuera. Edwin Hubble, que es en honor a él que se hizo el telescopio, bueno, introdujo un nuevo sistema de clasificación de galaxias, tal. Este asunto es muy importante. Descubrió por desplazamiento al rojo que las galaxias se alejan y por tanto el universo se expande. ¿Qué es desplazamiento al rojo? Una luz emite una frecuencia determinada y tiene un color. Si esa luz se mueve con relación al observador, ese color varía. Si la luz se acerca, se vuelve la luz más violeta. Y si la luz se aleja, se vuelve más roja. Entonces, analizando esas diferencias de color entre el reposo y el rojo que tienen, se puede calcular a qué velocidad se está alejando. Es el efecto Doppler, se llama efecto Doppler espacial. Y que cuanto más lejos están las galaxias, más rápido se alejan. Este principio que se atribuyó directamente a Hubble, resulta que 2 años antes, Georges Lemaître, un sacerdote jesuita belga, había publicado sus investigaciones sobre este tema y ya había afirmado, por observaciones, que existía una expansión del universo por un desplazamiento al rojo de las galaxias. El que lo hizo público en Estados Unidos fue Hubble, se le asignó todo el mérito, pero cuando se comprobó que ya había sido publicado, no quiere decir que Hubble se basara en la información esta, porque resulta que ese libro no se tradujo al inglés. Entonces se le atribuye a los dos este descubrimiento. Por eso se llama actualmente la ley Hubble-Lemaître, que determina a qué velocidad se aleja una galaxia en función de la distancia a la que está. Y que tuvo que haber un principio en la evolución de las galaxias.
en la evolución del cosmos, que eso es lo que se llama Big Bang, que todo nació de una gran expansión, o más que de una primera explosión, de una gran expansión, que no es el tema para que hablemos de ello. Arriba viene ese dibujo, representa el desplazamiento al rojo. La raya negra es la luz que emite una galaxia. Si la galaxia se aleja, la luz se desplaza hacia la derecha, hacia el rojo. Y si la galaxia se acerca, la luz se desplaza hacia la izquierda, hacia el violeta. Y eso nos da información de si está alejando o si está estática una galaxia. Ahí está el Courant-Lemaitre con Einstein. Einstein también llegó a la deducción de que el universo se expandía de forma teórica, pero le chocó tanto que cambió sus conclusiones, cambió las conclusiones para no informar de que realmente se estaba expandiendo. Añadió a sus fórmulas lo que llamó la constante cosmológica. Cuando se dio cuenta, reconoció que había sido el mayor error de su vida. Él, de forma teórica, había llegado a la conclusión de que había expansión. Cuando la evidencia observacional llegó a la misma conclusión, él tuvo que reconocer que ya lo sabía, pero que modificó las fórmulas precisamente porque chocaba con la idea que él tenía del universo estático. Esta es la parte de la dualidad onda-corpúsculo que hemos hablado, de que la luz es onda y a la vez es un chorro de partículas, que son los fotones. Einstein ganó el premio Nobel el año 21, me parece que es, con un experimento que probó efectivamente la parte corpuscular de la luz. Bueno, estos son varios telescopios espaciales. Esta es una foto que es una superposición de imágenes de telescopios que captan distintos colores, distintas ondas. El amarillo lo capta la luz visible, el rojo con el telescopio Spitzer, el infrarrojo, y el azul y verde son de telescopios espaciales que detectan rayos X. Vera Rubin se está construyendo un gran telescopio en Chile, en el desierto de las montañas, que va a llevar el nombre de Rubin, que descubrió, que sigue siendo lo que ella descubrió, la prueba más sólida de la existencia de materia oscura. Y Nancy Roman fue la mujer que más se movió y trabajó para que existiera el Hubble. Fue la primera mujer en llegar a un cargo muy alto en la NASA y la encargada de ir a buscar dinero, o pedir dinero, a la financiación a los políticos del Parlamento americano, a los congresistas y a los senadores, y por eso se la llama la madre del Hubble. Se está trabajando en un nuevo telescopio espacial que se va a llamar Roman, su apellido. El James Webb es otro telescopio espacial. Este preparado para ver luz infrarroja, solamente ve luz infrarroja. Este es el tamaño del espejo primario del Hubble. Ese es el tamaño del espejo primario del James Webb. Ya vemos por el tamaño que va a recibir muchísima más información que la que recibe el Hubble. Y aquel es el señor que se le llama el padre del Hubble, el premio Nobel John Mather. Más cosas. Este es el Hubble. El Hubble es como si fuera un telescopio desnudo. El James Webb. El Hubble era un tubo, que de ahí no vemos nada. Sin embargo, este no tiene ninguna estructura por fuera y le vemos directamente como es. Ya desplegado. Está situado a 1.500.000 kilómetros de la Tierra. Eso está muy lejos. Así que nada de ir allí a apretar algún tornillo. No se puede. Funciona de maravilla. El lanzamiento, todo hasta hoy ha sido perfecto. Si una cosa actualmente no va perfecta, no se hace. Cuando los cohetes, los Apolo,
Se hablaba incluso de un 40% de fallo. Y así se lanzaban. Tenía más o menos un 60 o un 65% de probabilidades de salir bien. Hoy, si no es de un 90 y muchos por ciento, no se hace. Es mucho dinero y tiene que salir bien. Esquema principal de este telescopio. El espejo primario, que está formado por 16 placas, son de berilio, forradas de oro. Está forrada de oro porque el oro es el material que mejor refleja la luz infrarroja, que es para la que está preparado él. La luz que se refleja en el espejo primario va al secundario que está enfrente y esa información va por ese agujerito que hay en esa pieza negra a los aparatos que lo van a analizar, donde están los instrumentos científicos. Esto es lo más importante. Bueno, una antena de comunicaciones, los paneles solares de alimentación para que tenga la energía, y luego tiene cinco láminas extensibles que se han extendido, más o menos del tamaño de un campo de tenis cada una, que le van a aislar del sol. Aquí le vemos por abajo, más o menos, bueno, es lo mismo que hemos estado viendo, y ahí vemos esos paneles. ¿Por qué tiene que estar resguardado del sol? Por el primer punto, la temperatura de funcionamiento es de 230 grados Celsius bajo cero. ¿Por qué? Porque se trata de detectar una luz infrarroja muy débil. Como hemos dicho, nosotros, cualquier aparato emite luz infrarroja. Si la luz infrarroja que va a llegar a sus sensores es más alta que la que quiere ver en las estrellas, en las galaxias lejanas, pues no va a poder verlas. Luego hay que enfriar la temperatura de todos sus aparatos por debajo de los 230 grados para que la luz o la radiación infrarroja que emiten no la detecten sus aparatos. Y todo lo que detecte ese telescopio sea lo que viene de las estrellas. Luego otra complicación más, tenerle permanentemente a esa temperatura. El escudo térmico son 5 placas de un polímero que se llama Kapton. El espejo primario, pues ahí tenemos las características. Se han visto ya galaxias situadas a 13.400 millones de años. Solamente 400 millones de años después del Big Bang, del inicio del cosmos. Fue lanzado en un cohete Ariane de la Agencia Espacial Europea desde la Guyana Francesa, en Kourou, y completamente plegado, allí en la cofia de este cohete. Este fue todo el viaje. Durante un mes, nada más ya pasar la órbita a 10.000 kilómetros, ya empezó todo este despliegue hasta llegar al punto Lagrange número 2, que es como se denomina el sitio donde está, a 1.500.000 kilómetros de la Tierra. Ahí vemos dónde está, y aquí lo vemos bien, el Sol, la Tierra, en la órbita de la Luna, y aquí está el Hubble, escondido del Sol detrás de la Tierra. Y a la vez están todos orbitando alrededor del Sol. La Tierra gira alrededor del Sol, pues más o menos a 100.000 kilómetros por hora. Este que está un poco más lejos tendrá que ir mucho más rápido. Y es un punto en el que coinciden una cuestión de gravedades entre el Sol y la Tierra, pero él permanece aquí permanentemente, no está en órbita alrededor de la Tierra. Él gira sincronizado con la Tierra alrededor del Sol. Hemos dicho que los escudos, a pesar de los escudos, tiene que esconderse del Sol para detectar esa luz infrarroja tan débil. Y estas son imágenes del Hubble. Galaxias. No sé si alguna vez habéis entrado en internet, habéis puesto ver galaxias, imágenes, y salen estas maravillas. Este es el choque entre dos galaxias. Es curioso, cuando dos galaxias chocan, es posible que ninguna estrella choque de unas con otras.
Es tan grande el espacio que hay entre una estrella y otra, que aunque se choque con otros 100.000 millones de estrellas de otra galaxia, no llegan a chocar. Bueno, de estas imágenes hay muchísimas. Superposición de imágenes del Hubble de distintas cámaras. Los colores indican diferentes elementos que tienen esa luz. Cada estrella de los 200.000 millones de las que hay aquí pueden tener planetas. Los exoplanetas de que habéis oído hablar, es un tema interesante. Bueno, más imágenes. Esta se llama la montaña mística, una galaxia, se llama la galaxia del sombrero. Esta es interesante porque es una nebulosa en la constelación de Orión, y esta figura que hay ahí, se ve ahí como una sombrilla, sacándola más cerca es esto, y más cerca se llama la cabeza de caballo, la nebulosa cabeza de caballo. Que tenemos otra fotografía mucho más detallada. Estas luces son estrellas de la Vía Láctea que están delante entre la Tierra y esta nebulosa. Esta es muy famosa, seguramente que la habéis visto. Se llama los pilares de la creación. Dentro de la nebulosa del Águila existen estas formas. Parece la cabeza de un camello. Y aquella es la misma imagen, pero captada por el James Webb. Esta es del Hubble, aquella es del James Webb. Resulta que ven cosas distintas, porque el ojo del James Webb es para luz infrarroja, y la luz infrarroja atraviesa estas nebulosas que para la luz visible son opacas. Y una cosa curiosa, aquí hay una estrella, y la misma estrella la tenemos aquí también. Si os fijáis, existe una aberración. En óptica se llama aberración a cualquier defecto que tengan los instrumentos ópticos. Suena muy fuerte, pero es una cosa normal. Es una aberración, igual que el defecto del Hubble era una aberración esférica. En los radios de la estrella esa. Allí tiene 4, eso quiere decir que es del Hubble. Y esta tiene 6, que es del James Webb. Todo depende del diseño del espejo primario del telescopio. Es un defecto que traen, un defecto entre comillas, porque si nos dan esta imagen nadie piensa en el defecto como tal. Otra galaxia. Esta es una nebulosa, otra colisión de galaxias. Otra galaxia. Este es el interior de una galaxia. Pues un montón de estrellitas. Muchas. Bueno, ya vamos a ir acabando. Esto es un telescopio terrestre, pero esto es un interferómetro. Y ya vamos acabando. Ahora vamos a ver un vídeo para acabar. Son solamente 3 minutos. En el año 77 la NASA envió al espacio 2 sondas llamadas Voyager, la Voyager 2 y la 1. Digo la 2 primero porque lanzaron primero la Voyager 2 y luego la 1, el mismo año. Estas sondas han recorrido todo el sistema solar, han pasado por todos los planetas y ya han salido del sistema solar. En un determinado momento, Carl Sagan murió no hace mucho de cáncer. Era un científico de la NASA, era profesor en Cornell también, que dijo a la NASA que ya está a una distancia esta sonda Voyager, vamos a hacer una fotografía de la Tierra. Giró la sonda e hizo una fotografía de la Tierra. Esa fotografía se ve la Tierra como un diminuto punto azul pálido, como él lo definió. ¿Está ya? Sí. Vale. Entonces vamos a ver el pensamiento que le inspiró ver esa imagen.